ponerme a grabar la clase, se me había olvidado ese detallito. Y bien, a ver, la clase hoy día, ¿a qué apunta? Estaba pensando, meditando acerca del trabajo final, ya de qué manera sacarle el mayor provecho. Entonces la idea sería un trabajo final en donde vamos a utilizar un modelo experimental, que es uno de los modelos que utilizo desde hace muchos años. Ya les voy a contar un poco la historia. Y ustedes van a tener disponible básicamente la metodología del modelo, van a conocer también varios aspectos que los vamos a ir tocando hoy día. ¿Ya? Entonces se va a enfocar en un modelo, yo les voy a entregar datos a ustedes y ustedes van a trabajar con esos datos. Y de esa manera van a determinar, estimar los parámetros fundamentales de la farmacología en este nivel, digamos que el ensayo en animales, o preclínico más bien dicho, para ser más claro. El ensayo preclínico es el ensayo en vivo, in vitro e in vivo, pero en animales. Ya habíamos visto algo de eso en las clases anteriores y tiene que ver con la cadena de investigación y desarrollo de nuevos fármacos, que yo ya he insistido bastante, la importancia que tiene hoy en día es prácticamente vox populi en lo que tiene que ver con desarrollo de fármacos por el tema de las vacunas y la pandemia. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a meter en eso, pero usando un solo modelo, básicamente. Ustedes van a tener los datos y además van a poder hacer la estimación de los parámetros que uno espera que se determinen. ¿Ya? Ese es el aporte, en definitiva, de la farmacología en ese nivel, en el nivel preclínico. El aporte es que nosotros digamos, mira, esta sustancia tiene tal actividad, hoy día se habla de efectividad, por ejemplo, hay varios términos, efectividad, actividad, y además también el otro punto es cuán tóxico puede ser, ¿no? Que también lo estamos viendo hoy día con el tema de las vacunas. O sea, siempre van a haber dos aspectos, digamos, como es las dos caras de una moneda. La parte buena y la parte mala. La parte buena es cuán bueno es para lo que lo estamos utilizando, ya, o desarrollando, más bien dicho, en este caso, y qué problemas de toxicidad puede tener, qué problemas laterales, a corto, mediano o largo plazo. Se fijan, es toda una situación bastante compleja y que yo he tratado de que ustedes estén muy claros y conscientes de lo que significa el desarrollo de fármacos, para así también informar a la población respecto a los tiempos, las expectativas, ¿cierto?, que uno puede tener cuando se trata del desarrollo de un compuesto bioactivo, un fármaco, o en este caso, eh, a raíz de la pandemia de la vacuna. Pero también le he dicho que todavía no tenemos certeza completa, falta información para saber cuán efectiva va a ser la vacuna. Vamos por buen camino, eso es lo que sabemos, pero sin duda que vamos a tener también noticias a futuro de fármacos que actúen por otra vía, que es la vía de impedir la invasión del virus. Estoy hablando de los antivirales, ¿de acuerdo? Que es la manera como se trata, por ejemplo, el SIDA. El SIDA no se trata con una vacuna. Las vacunas que están disponibles, si bien son muy importantes, como por ejemplo la vacuna para la viruela, poliomielitis, por ejemplo, estamos hablando de enfermedades que son terribles, pero no existen vacunas para todas las infecciones. Entonces, no podemos apostar todo, digamos, a una vacuna. Entonces, hoy día vamos a ver un modelo que es el modelo que más conozco y por lo tanto les puedo entregar bastante más material para que ustedes puedan, en definitiva, sacar el máximo provecho al curso. Como dice el curso, mecanismos moleculares de acción de fármaco, tenemos que enfocarnos, son tantos los mecanismos, son tantos los fármacos, tantos los sistemas, que el enfoque va a ser en aquello que más conozco. Es algo que yo estuve meditando porque lo había dejado
totalmente abierto, como un proyecto en donde ustedes, ¿cierto?, buscan, qué sé yo, una patología de interés a través de búsqueda bibliográfica, siempre apoyado con búsqueda bibliográfica. Después ustedes plantean un objetivo de desarrollo de un fármaco. Luego, qué técnica van a usar y qué es lo que esperarían, porque en realidad no van a ejecutar ningún experimento, nada, no se trata de, no hay tiempo para eso es para un proyecto, para una tesis, que igual dejo abierto para futuro, ¿cierto? Que puedan hacer algo en el laboratorio. Pero sí pueden hacer determinación, hacer cálculos, entrenarse con este modelo del punto de vista de lo que es el hacer cálculos, básicamente a través de un software, puede ser Excel, que todos lo tenemos disponible, o software más específico. Dejo, dejo abierto este tema para los que quieran, los que tengan dudas, ya respecto al trabajo final. Ya, porque el trabajo final que ustedes tienen en este momento en el aula, estuve tratando de meterme al aula, hace un rato no me pude meter. Ustedes también recibieron un correo electrónico equivocado y a otro estudiante que de mi curso de administración, y me equivoqué y les envié el correo electrónico con un cronograma modificado. Espero que eso no haya hecho que algunos se distrajeran, ¿cierto? Y no estuvieran presentes hoy día. Bueno, vamos, pero antes me gustaría escuchar dudas respecto a lo que es la parte de evaluación del curso. ¿Ya? Ya hicieron un primer trabajo que yo estoy revisando y hay un segundo trabajo. ¿Ya? El primero fue farmacocinética, que ustedes jugaran con una simulación. Y el segundo es farmacodinamia, y ustedes están ahí interactuando con otra simulación. ¿Ya? Y la idea es que ustedes interpreten y me cuenten a mí en el fondo qué es lo que están observando, básicamente. Y el trabajo final apunta específicamente a la parte farmacodinámica, farmacodinamia, para la estimación de los parámetros fundamentales de farmacodinamia que vamos a revisar hoy día. ¿Alguna duda? Profe, ¿para cuándo se entrega el trabajo final? El trabajo final voy a dar el máximo plazo que me permita el calendario del curso. Ya entonces estamos hablando de justamente lo que modifiqué yo en el calendario de la otra asignatura que hago, que es gestión de organizaciones, y el trabajo en ese caso lo desplacé una semana y, si mal no recuerdo, queda como para el 4 de enero, por ahí. ¿Ya? No quiero que sea tan pegado, digamos, al año nuevo, independiente de la celebración que vayamos a hacer, pero yo diría que la primera semana de enero, con muy buena voluntad, a lo mejor por la situación que estamos viendo, puede ser un poco más allá. Ahora, estas fechas que yo pongo son fechas porque alguien puede decir, pero ¿cómo el profe pone tan cerca de una fecha de celebración, qué sé yo? ¿Ya? Porque antes estaba puesto en este otro caso entre Pascua y Año Nuevo. Entonces, igual estamos a fin de año con fechas que son familiares. Pero no significa que la fecha tope que yo ponga sea la fecha así como, mira, hay que entregarlo ese día. Uno puede entregarlo antes, obviamente. ¿De acuerdo? Lo puede entregar perfectamente antes. Yo solamente pongo el plazo máximo que me permita a mí revisar, obviamente, y poner la nota. ¿De acuerdo? Pero cuanto antes comencemos a hacer este trabajo, y va a ser mucho más fácil, por eso que cambié y le estoy planteando esto. Vamos a trabajar específicamente con aorta aislada de rata. Ya, yo les voy a entregar todo el material porque les voy a contar la historia y van a entender qué es lo que pueden hacer. ¿Ya? Em, Básicamente a lo que apunto yo es que ustedes digan, miren, que una de las cosas que más he trabajado, es decir, voy a probar, voy a inventar si un extracto de menta puede tener efecto vasodilatador, por ejemplo. Y dice, bueno, vamos a recolectar la menta en un lugar que esté certificado, el tipo de menta y todo, porque no se trata de andar buscando menta por aquí, por acá. Tú siempre tienes que tener un material que esté certificado en todo. O sea,
De hecho, si yo estoy trabajando con animales, estos animales los voy a buscar a un biotelio, que es una cepa determinada, ¿me entiendes? O sea, las poblaciones con las cuales estoy trabajando tienen que ser representativas, tienen que ser de una determinada especie, de una determinada edad, dentro de la especie, una determinada edad, que estén sanos. Es lo mismo que uno hace cuando, y que es bastante más complejo cuando uno trabaja con pacientes. O sea, uno quisiera, para tener datos confiables, quisiera que la población sobre la cual está trabajando fuera homogénea para los primeros estudios. Esto aplica a los estudios de la vacuna, por ejemplo. Uno quisiera que la población fuera muy homogénea. Y después viene otro paso, que es decir, bueno, ¿y esto funciona también es efectivo y tiene efectos laterales también cuando la edad de la población cambia, cuando los riesgos de la población cambian, ¿me entiendes? Entonces, todo esto que le estoy planteando yo es la base de conocimiento que tiene que tener un farmacéutico. Estoy paseándome un poco por lo que es el aspecto clínico, pero cuando estamos hablando de estos primeros pasos, por ejemplo, a nivel de estudios preclínicos, uno, si va a hacer ensayo en animales, uno quiere tener, digamos, que los animales sean similares. ¿No? En algunos casos uno podría pensar prácticamente que son eh, primos hermanos, digamos, o hermanos, porque son provenientes de la misma camada. Bueno, así se trabaja con animales, son de una cepa determinada, de un tamaño determinado, ¿cierto? Uno los va a buscar a un lugar determinado y cuando está probando un compuesto que uno piensa que puede tener un potencial efecto en el modelo que vamos a usar, el modelo, ¿qué es lo que hace el modelo aorta? Puede evaluar compuestos que cambien la contractibilidad, es decir, que el compuesto produzca vasodilatación o vasoconstricción. Ahora, ¿qué es más importante desde el punto de vista terapéutico? Obviamente va a ser la vasodilatación. Y la respuesta es, ¿por qué razón la vasodilatación? Y la respuesta es que se da que las enfermedades cardiovasculares todavía son las enfermedades más relevantes. Estamos mirando un poco antes de la pandemia, porque la pandemia ha cambiado todo, pero sigue siendo igual la población con riesgo cardiovascular, la población, digamos, valga la redundancia, más riesgosa frente a esta infección. Son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, básicamente. Entonces, lo que estamos viendo acá son enfermedades cardiovasculares. Y cuando uno piensa en algo, uno dice, bueno, ojalá pueda haber algo más natural, por ejemplo, si estoy pensando en plantas medicinales, que pueda tener un efecto vasodilatador. Ahora, el efecto vasoconstrictor no significa que no sea interesante. Claro que es importante, por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente y hay pérdida de sangre. Uno lo que quiere es generar una vasoconstricción periférica para que la sangre vaya a los órganos vitales, ¿me entiende? Para mantener la perfusión en esos órganos vitales. ¿Qué importa, cierto, que la piel quede con menos sangre, cierto? A no ser que se produzca una pérdida de sangre que signifique finalmente que haya que amputar alguna extremidad, que ocurre, una gangrena, por ejemplo, por pérdida de sangre. Pero en general los compuestos vasoconstrictores apuntan a situaciones en donde el paciente, el individuo, sufre un trauma severo como puede ser un accidente. Pero los vasodilatadores son ampliamente utilizados justamente como antihipertensivos. ¿Me entiendes? Entonces, el modelo en el cual vamos a hacer el trabajo final va a ser un modelo en donde se van a poder probar sustancias con potencial vasodilatador. Pero además, este modelo, y como les voy a mostrar, por variaciones que hemos hecho en el laboratorio, puede servir también para ver si existen compuestos naturales. En esto, cuando hablo de compuestos, puede ser de un ejemplo que es el caso de un extracto. Bueno, pero el extracto uno por el paso siguiente dirá, bueno, que este extracto, ¿cuál es él o los compuestos que son los compuestos activos? Y nos vamos a encontrar básicamente con los polifenoles, nos vamos a encontrar con algunos compuestos que han sido muy estudiados, como por ejemplo el resveratrol,
que es un polifenol que está presente en la vitivinífera, en la uva, y cuando uno se fermenta la uva y se produce el vino, el color del vino está dado fundamentalmente por los polifenoles. Y el polifenol, o uno de los polifenoles más activos, es el resveratrol, que son estudios que hemos hecho en el laboratorio. Entonces, si tú vas a trabajar con resveratrol, bueno, lo que haces, tú compras directamente ese compuesto puro a una empresa farmacéutica. En este caso, Sigma Aldrich, por ejemplo, uno compra el compuesto que está certificado en un 98-99% de pureza. Pero perfectamente, de que lo que hemos hecho nosotros, uno dice, bueno, hay antecedentes etnobotánicos, o me han comentado ciertas poblaciones, digamos por el uso étnico, de que hay cierta planta que tiene un efecto, se usa, eh, digamos, históricamente, la palabra es tradicionalmente, para tratar la hipertensión. Entonces uno podría decir, bueno, veamos qué pasa, o sea, veamos si un extracto lo más cercano a la forma en cómo se consume esa planta, puede tener un efecto vasodilatador. Y las formas más comunes como uno consume las plantas son las típicas agüitas, las infusiones. Entonces, uno pensaría, por ejemplo, en hacer un extracto acuoso, eh, poner la planta a macerar o con las condiciones similares, ¿cierto?, a cómo se consume. Y hay un segundo paso, que es uno de los más usados, que es una extracción mediante una mezcla hidroalcohólica, un extracto hidroalcohólico en definitiva, que es lo que más usamos. ¿Por qué? Porque el extracto hidroalcohólico permite generar una mejor extracción del material vegetal. ¿Ya? Bueno, y viene el otro término, o sea, ¿qué parte del vegetal se está extrayendo? Son las hojas, en el caso de la marihuana son las flores, ¿cierto? La floración de la parte hembra de la cannabis sativa, ¿se fija? O en otros casos es la concentración más alta de la sustancia. En general está en las hojas, pero también puede estar en los tallos, puede estar en las raíces, ¿de acuerdo? Ahí uno lo que hace es, bueno, se hace esta investigación, digamos, más etnobotánica, en donde los investigadores van a conversar con la gente del lugar. A veces no es tan fácil. Hay un proyecto de la Facultad de Farmacia, que es liderado por la profesora Patricia Carreño, en donde ellos están levantando la información de los usos medicinales de plantas, algunas que son propias de la isla de Pascua. Entonces no es fácil meterse en la cultura de los sanadores, ya porque están los temas de confianza, y en general tienen razón ellos por la desconfianza que muestran por los abusos que se han generado, ¿cierto? O bueno, pasó en Rapa Nui con la rapamicina, ¿ya? En donde sencillamente la tomaron y la patente se fue para afuera y ellos finalmente quedaron con nada. Sí, detrás de esto, detrás de la industria farmacéutica hay un, un negocio finalmente, que va a beneficiar a muchos, pero hay un negocio. Entonces nos podemos encontrar con esas situaciones, digamos, estos secretos. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día son ventajas del Profe, modelo. Sí, dime nomás, yo tenía una duda respecto al segundo trabajo. Em, cuéntame, Luca. el video que está, o sea, las fechas en las que se subía, dicen se subirá video como el ejemplo del taller uno, que son para el día 12 y 19, según el cronograma. ¿Es ese video que está en el aula que dura como 2 minutos? ¿Es ese? ¿O hay otro Hay dos que va a salir videos. nada más? O sea, son Claro, dos. pero uno es del ejemplo del taller uno, del que ya Mm, entregamos. Mm, sí, son videos muy cortitos porque tampoco yo quiero entregarles la solución. Lo que tienen que hacer ustedes es seguir la pauta que está ahí y explorar y comentar lo que están viendo. Ese es el entrenamiento que yo busco en esto, es que ustedes se metan a la página donde están las simulaciones,
En primer lugar, el taller 1 o primera tarea, se metan a la parte de farmacocinética, porque es importante, digamos, partir de esa base y exploren qué ocurre cuando uno administra una dosis mayor con respecto a otra, cuando usa una vía endovenosa con una vía oral, con la misma cantidad. ¿Qué pasa cuando la velocidad de eliminación aumenta con la curva? Esas observaciones. Y eso está en un pequeño video que yo les muestro muy someramente. ¿Ya? Y en el segundo video yo hago trabajo con uno de los modelos, que es el más importante, que es la construcción de la curva dosis-respuesta. Entonces ustedes también pueden hacer lo mismo que hice yo, pero eventualmente pueden hacer otra cosa, ingresar otros datos. En el segundo es más complejo. ¿Y por qué? Porque, bueno, apunta hacia los objetivos de este curso. Lo otro es complementario. El segundo apunta hacia el objetivo de este curso y se trata de que ustedes mismos tengan la experimentación con la simulación para que puedan, sus neuronas, digamos, entender qué es lo que está sucediendo ahí. Es un trabajo personal, podríamos decir, con un simulador. ¿De acuerdo? Hay dos pequeños videos y están las consultas que yo le he planteado, digamos, antes de la entrega, que ustedes me digan, profesor, no quedó claro esto, no quedó claro esto otro, tengo que cambiar dos variables al mismo tiempo, nada. Siempre les he planteado que tratar de seguir el esquema que además yo en la segunda tarea me preocupé de traducir el objetivo y el procedimiento que se está aconsejando en la simulación. La idea es que repitan eso, que sigan el procedimiento y ustedes, si es necesario, porque en algunos casos es necesario, poner una tabla y construir un gráfico. Entonces, pasa por desarrollar muchas competencias. La primera competencia es observar el fenómeno, entender el fenómeno. Segundo, tomar esos datos que están siendo simulados, llevarlo a una planilla Excel y graficarlo. O sea, que pasa por... uno asume que ustedes conocen la planilla Excel, pero podría haber alguien por ahí que no ha tenido experiencia con una planilla Excel, por ejemplo, llenando y viendo, por ejemplo, haciendo un gráfico. Eh, Podría ser, digamos, no creo que en los tiempos actuales, pero tampoco estoy criticando a nadie, simplemente quiero que esa competencia sea una competencia superada y si la sabe, fantástico, si no, es el momento de poder... uno siempre está aprendiendo cosas nuevas, ¿cierto? Lo que uno usa de Excel es el mínimo. Una persona experto en Excel maneja más o menos el 80%, siempre hay un 20% y un principiante maneja, no sé, un 10% de la planilla. ¿Ya? Eso con respecto a eso. Y con respecto a estos dos talleres, el segundo taller está bastante más, digamos, definido el objetivo, el procedimiento. El primer taller es un taller en donde yo no voy a ser tan estricto porque no apunta, pero sí una base, o sea, yo lo dejo para al criterio de ustedes, o sea, es importante y es bastante obvio también, pero diferente cuando uno lo ve. Uno dice, a ver, voy a aumentar la dosis, aumentó la curva, ¿cierto? Pero te vas a dar cuenta que mientras más aumente la dosis, el tiempo, por ejemplo, para llegar al pic, a medida que aumenta, el tiempo se mantiene constante. ¿Ya? Entonces, eso da que pensar. Uno dice, bueno, eso significa que si yo administro una dosis de 100 y se demora 10 minutos en llegar al pic, bueno, si administro 200, también se demora 10 minutos. Y eso tiene la bajada, que es la contraparte, que es el concepto de tiempo de vida media. Si yo estoy en el pic, ¿cuánto tiempo va a tardar en caer la concentración a la mitad? Si es una hora, ese es el tiempo de vida media. Ahora, ¿qué va a ser, teóricamente? Que va a ser independiente de la dosis. O sea, si yo administro 10 miligramos, imagínate, estoy agregando un gramo. ¿Cuánto de un gramo se demora para llegar en concentración plasmática? Ese gramo produce una concentración plasmática, no sé, voy a decir 100 microgramos por ml. ¿Cuánto se demora en llegar 100 microgramos por ml? A 50, una hora. Si yo administro, en vez de este gramo, administro 10 miligramos, que es una milésima parte, se va a demorar la misma cantidad. El pic va a ser mucho más pequeño, pero la caída va del punto más pequeño, del pic, a la mitad de ese pic,
va a demorar lo mismo, 1 hora. Entonces son conceptos que son de los farmacéuticos, son nuestros conceptos. Entonces, alguien que dice, no, no van a pillar, qué sé yo, con el caso de doping, no me van a pillar con esto porque la cantidad fue muy pequeña. Bueno, el tiempo de vida media, estoy hablando del caso de la hormona, los tiempos de vida media de las hormonas son de horas, de días. Entonces, pues, y eso va a depender finalmente de la técnica, de la sensibilidad de la técnica. Si además es un compuesto como es el caso de la hormona, que son liposolubles, ese compuesto liposoluble va a tender a almacenarse en el tejido graso. Entonces, bastará con que yo saque una muestra de tejido graso y voy a encontrar, al menos una molécula voy a encontrar después de varios meses, al menos una molécula. ¿Ya? Entonces, eso va a depender digo una molécula así para ponerme en un extremo, ¿cierto? Pero que voy a encontrar una cantidad. Si la persona consumió un compuesto liposoluble, lo voy a encontrar. ¿Ya? Bueno, entonces, esos conceptos que ustedes los van a aprender porque van a tener cursos de farmacocinética específicos, pero yo necesito que ahora ustedes al menos tengan el conocimiento básico. Para eso apunto el taller 1. El taller 2, básicamente, curva dosis respuesta. ¿Para qué? Para obtener los datos que voy a plantear ahora y que ya lo he planteado, pero estoy reforzando, que son la huella digital de un compuesto, es la respuesta que producen, o sea, la eficacia, digamos, que hoy día se habla, cuán eficaz es este caso, trasladándolo a la vacuna, y por otro lado, cuál es la concentración, en este caso sería en el caso de la vacuna, qué cantidad la que tengo que administrar y si es 1 vez o 2 veces. Pero en un fármaco es la dosis, o sea, qué dosis necesito para que sea efectivo, por ejemplo, como antihipertensivo, o para un antijaquecoso. Ya tenemos el Panadol, que son 500 miligramos, pero cuando estamos hablando de compuestos, por ejemplo, como el ketoprofeno, que también es un antiinflamatorio, que también es un analgésico, estamos hablando de 10 miligramos, que es bastante más baja la concentración. Eso significa que es más potente. ¿Ya? Bien, ¿más preguntas? Esta es la instancia que, digamos, importante de esta interacción, digamos, a través de, de la plataforma, el contacto, digamos, en tiempo real, de poder aclarar dudas y que todo esto vaya complementando lo que el trabajo individual que va haciendo cada uno. Bien, entonces parto con esta presentación en donde vamos a hablar de las ventajas del modelo de aorta aislada para el ensayo de compuestos con potencial bioactivo. Bien, vamos a tocar 4 puntos que son antecedentes del modelo, importancia de la investigación y desarrollo de sustancias bioactivas, descripción de la preparación y potencial del modelo. Antecedentes. Voy a mostrar ahí un poquitito para que estemos viendo acá. Lo que estoy mostrando acá, que ustedes están viendo ahí en pantalla, este gráfico, esa es la típica búsqueda que uno hace en PubMed, en Medline o PubMed. ¿Ya? Uno hace una búsqueda introduciendo algunas palabras claves, ¿cierto? Y en este caso la palabra clave que yo introduje fue aorta aislada de rata, en inglés isolated rat aorta. Y aparece un gráfico, ¿ya? En donde yo destaco acá un hito que es el año 80. El año 80 comienza a aumentar esta curva, esto como cuando uno ve las curvas de infección, ¿cierto? Ahí empieza a aumentar, algo pasó ahí, eso es lo que vamos a examinar. Y más chiquitito al lado derecho, muestro la misma, o sea, la búsqueda es una búsqueda similar, pero no pongo rata, pongo aorta aislada simplemente. Y el número, si voy a ampliar, el número llega a ser el doble, más o menos el doble. Más o menos el doble de los trabajos, porque está mostrando número de trabajos, de investigaciones que se han hecho del año 59 al 2000 hasta ahora, digamos, en aorta. Significa más o menos que el 50% de los trabajos, cuando se usa este modelo de aorta, es en rata. Ahora, la razón
es que bastante obvia. Trabajar con pues, los otros modelos, cuando uno busca ahí, es trabajar con una horta aislada de conejo, de perros, gatos, etcétera. No quiero ni pensar si queda mi mascota. Pero el conejo sí es uno de los animales bastante usados. ¿Por qué razón el conejo? Porque el conejo, por ejemplo, hace aterosclerosis similar a como lo hace el humano. El cerdo también. Pero mira, el 50% está hecho en ratas, así que es un modelo muy utilizado. Eso es lo importante que quiero destacar ahí. Segundo punto, ese hito, y ahí muestro por qué se produce ese hito. Ese hito, no, ustedes no van a ir al detalle de la lectura, pero lo podemos ver acá, digamos, hablándoles un poquitito, como dice, a la cara. La primera hoja que ven ahí es la publicación que dio lugar al descubrimiento de ese hito del año 80. Y ese hito fue el descubrimiento, gracias al doctor Robert Fouchcott, que aparece ahí, que está fallecido. Él contrajo, que es lo que vemos acá en la gráfica. Ven dos gráficas, una A y una B. Dice arriba ring, que es anillo, que es lo que yo uso en el laboratorio, un anillo intacto. Dice eh, unraveled, significa que está intacto, no ha sido removido, no ha sido digamos, sometido a una intervención mecánica. Eso quiere decir, eso quiere decir que el anillo de la aorta es un anillo que tiene el endotelio intacto. ¿Ya? Y vemos que cuando se agrega acetilcolina, que ahí aparece ACH, primero se contrae con noradrenalina, que es Na. Ahí está la dosis 7,7. Es una dosis que está expresada logarítmicamente. ¿Ya? Estamos hablando de más o menos 10 a la menos 7 para molar, 0,1 micromolar. Se agrega acetilcolina y comienza a agregarse acetilcolina en forma acumulativa, dosis mayores, y se produce vasodilatación. ¿Se fijan? Se relajó el vaso. Pero si lo observamos y lo comparamos con el gráfico que está ahí, siempre la A, pero que está ahí a la parte derecha, vemos una aorta en donde el anillo de aorta es una cosita así, ¿ya? Voy a mostrarle este papel higiénico que está acá, que lo están viendo acá. Profe, Imagine, sí, ¿puede aceptar a Joanca, por favor, que está solicitando entrar? ahí estamos. Gracias, Gracias. profe. No, gracias a ti. Imaginémonos que este es el anillo de aorta, que es básicamente una cosa como esta. Ya, imaginémonos que este es la aorta es más larga, pero yo corté un anillo, quedé con un trozo como este. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? La capa, en este caso sería como el cartón de papel higiénico, el cartón de papel higiénico, o sea, esa capa que está ahí, el cartón, es una monocapa que corresponde a las células endoteliales, una monocapa. ¿Ya? Pues ahí circula la sangre. Esa monocapa de células endoteliales tiene varias funciones. Una es regular el paso de elementos que van desde el lumen del plasma hacia los tejidos, atravesando el vaso, hacia allá. Está atravesando desde el lumen hacia afuera. Por otro lado, permite que esta superficie tenga la propiedad de ser una superficie antiagregante. O sea, la sangre circula por acá, ¿de acuerdo? Y no se producen trombos, salvo cuando se producen trombos, digamos. Que por ejemplo cuando se inflama con los años, esto se inflama y se empieza a estrechar el lumen, se empieza a estrechar. Ese fenómeno de estrechez del lumen es un fenómeno inflamatorio y que se conoce como aterosclerosis. ¿Ya? Con células que migran, las células espumosas, se produce una degeneración y el lumen disminuye. Es como cuando uno tiene una cañería, ¿cierto?, que está tapada y el chorro sale alto, digamos, y uno después sale con un chorro chiquitito porque está con alta presión y sale a más distancia. ¿Ya? Bueno, hago estas analogías porque es lo que va ocurriendo con el tiempo y esto tiene que ver con los estilos de vida y factores genéticos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Furgot, ese año 80, él
gracias al cuidado que tuvo en la preparación y al formar anillo, él cuidó en forma accidental, estas cosas accidentales son muy sorprendentes, cuidó accidentalmente, cuidó de mantener esta superficie. Y cuando agregó acetilcolina, acá, este vaso, que estaba con dos alambres, un alambre así, ahí, y otro abajo, uno, que el que está acá abajo, con esta mano, está sujeto, y el otro va a un transductor de fuerza, este que está aquí, acá, para arriba, va a un transductor de fuerza. Entonces yo puedo medir la tensión del vaso. Entonces cuando él lo tenía con una tensión basal, este vaso se relajó. Y eso nunca se había visto, nunca se había visto esta acción vasodilatadora de acetilcolina. Siempre se había visto que la acetilcolina extrañamente producía vasoconstricción. Ahora, ¿por qué producía vasoconstricción? Y se lo explico. Era porque como no estaba este endotelio, la acetilcolina actuaba sobre esta otra capa. ¿Y cuál capa es esta? La capa de músculo liso. La capa de músculo liso, el músculo liso es el que está formando la capa funcional de los vasos, que determinan la presión arterial que uno tiene. Podríamos decir, es la capa celular que son, esta es una monocapa, el endotelio, pero el músculo liso son varias capas que están propiamente en las arteriolas, en la arteria, en la aorta, por ejemplo, que es una arteria. La acetilcolina actuaba directamente en receptores del músculo liso y producía vasoconstricción, pero cuando esta acetilcolina se administraba a los animales, se observaba, obviamente, vasodilatación, porque el animal tiene su endotelio intacto. Pero cuando se aislaba y se dañaba esta capa, se producía vasoconstricción, que es lo que estamos viendo ahí en en la figura, ¿cierto? B, donde dice Rubet. Entonces, ¿qué hacía la acetilcolina? No hacía nada. Incluso cuando strip es cuando, que era lo usual hasta ese momento, hasta el año 80, era que tú tomas una tijera y empiezas a cortar así, con la tijera. Vas cortando así y finalmente te va saliendo una cosa como una serpentina. No sé si me explico. Voy cortando así y te va saliendo una tira, ¿ya? Y se cuelga, a un lado se fija y el otro va a un transductor de fuerza. Un transductor de fuerza, para que nos entendamos, es lo mismo que tiene una balanza. Una balanza tiene un transductor de fuerza abajo y cuando yo le pongo un peso, ese peso se va a sentir. Si le pongo más peso también, pero ese mismo transductor de fuerza acá está puesto arriba y está midiendo la tensión de la aorta. En el fondo es lo mismo. Electrónicamente eso se llama puente de Winston, y lo explico porque es importante que lo entiendan, pero un puente de Winston son 4 resistencias, en donde cuando las 4 resistencias son iguales, la corriente es cero. ¿Ya? Yo aplico una diferencia potencial y la corriente va a ser cero. Entonces, cuando una de estas resistencias es variable, que es justamente lo que yo quiero, es que una de ellas sea variable, ya sea porque está puesta en una balanza o porque está puesta en un transductor de fuerza para medir la tensión del vaso, cuando cuando está equilibrado estoy, digamos, seteado en cero el equipo, es porque está todo equilibrado, las 4 resistencias. Pero cuando se produce una tensión, porque en este caso un agonista está produciendo una contracción, esta resistencia va a cambiar, se va a deformar y va a circular una corriente que va a ser proporcional a la tensión. En este caso resulta que el cambio de la resistencia es proporcional a la corriente y es proporcional a la fuerza. ¿Ya? Mídese en newton o mídese en gramos, etcétera, ¿ya? Pero esa es la base que le explico porque es muy interesante tener claro cómo funcionan estas cosas. Que además se pueden comprar y uno las puede hacer un montón de otras de equipos, digamos, para diferentes necesidades, ¿cierto? Bien. Preguntas para explicar este hito, porque resulta que este hito después me correspondió a mí trabajar justamente en mi tesis de magíster en farmacología con este modelo el año 85, y esto fue el 80. El 85 no se sabía cómo, cuál era el mecanismo, en definitiva, de
de acción por el cual la acetilcolina producía esta vasorrelajación, no se sabía. Pero sí se sabía, y esto gracias al ingenio, poníamos nosotros ya un vaso conectado con otro vaso, ¿ya? Un vaso con endotelio y este otro vaso sin endotelio. Y este vaso se medía la contracción con se llama polígrafo. ¿Ya? ¿Qué se hizo? Esto es solamente ingenio, digamos. Este vaso, cuando yo agregaba acetilcolina a este vaso solo, el vaso, si no tenía endotelio, no se contraía, que es lo que ocurre en el segundo esquema, no se contraía. Pero cuando yo ponía, esto se llama río arriba, ponía río arriba, conectado por un catéter, ponía un vaso con endotelio y agregaba a este vaso, que agregaba acetilcolina, este otro vaso se dilataba. Entonces, ¿qué uno podía deducir de eso? Deducía que algo se liberaba acá, viajaba a este trecho y activaba al músculo liso vascular. O sea, estoy hablando nos tocó a muchos seguir esta historia porque se demoró 10 años en descubrir qué sustancia era la que liberaba el endotelio para actuar sobre el músculo liso vascular. Y esa sustancia resultó ser una sustancia muy eh, difícil de captarla porque tenía un tiempo de vida media. Eso se puede calcular también, los tiempos de vida media, alejando el vaso, este segundo vaso y toda esta historia, que fue lo que se fue haciendo, entre otras cosas, y resultó ser una sustancia que se denominó factor endotelial derivado de endotelio, porque era el endotelio el que liberaba esta sustancia, ¿cierto? Ya se sabía que se liberaba porque viajaba, ¿cierto?, por este catéter y toda esta historia, que es un poco lo que les estoy mostrando. Además, también les muestra cómo un modelo tan simple como es una aorta, ¿cierto?, con un poco de ingenio y todo, nos puede entregar mucha información. Ahora, el otro punto para que, voy a ver si alguien está por ahí golpeando la puerta. El otro punto interesante es que, y en esto, por favor, estoy grabando la clase, pero tómenlo muy en serio. Eh, no significa el hecho de que si yo tenga más tecnología, ¿cierto? O tenga trabajando a un nivel más fino, vaya a tener más impacto en la investigación. Esta investigación resultó ya pasado 18 años en un premio Nobel de medicina, ¿de acuerdo? Por el impacto que tuvo y se usó una arteria. Eso no significa que el trabajo en animales completo y los posteriores trabajos en humanos o el trabajo a nivel de cultivos celulares o a nivel, digamos, más pequeño, digamos, no intercelular, sino que, infracelular, ya no sé, importante. Todo va sumando y va entregando información, ¿cierto? Complementaria, pero sin duda que la aorta como sistema es bastante más complejo que las células. Si yo las aíslo, las células que forman la aorta y las pongo aisladas en un cultivo, se van a perder un montón de conexiones. Es como una sociedad, digamos, que pierde las conexiones, entonces lo que yo voy a observar ahí va a ser bastante más parcial que lo que estoy observando en un nivel integrado. Bueno, ahora si vamos al organismo completo, que es la rata o el ser humano, qué sé yo, ahí tú tienes la complejidad, digamos. ¿Te fijas? Entonces, este es un tremendo modelo, por eso que lo traigo a colación, por eso que lo había dejado de lado un poco, pero después me di cuenta y dije que esta cosa eh, puede ser muy... esto se llama de investigación translacional, o sea, es mucho más fácil trasladar resultados de, por ejemplo, un extracto de planta que produce vasodilatación en la aorta, es mucho más fácil trasladarlo a decir, mira, es probable que también produzca vasodilatación en el ser humano o en un animal, digamos, el ser humano pensando en el uso popular de la planta. Es más fácil trasladarlo que si yo este mismo extracto lo pongo en un cultivo celular, ¿cierto? Que además es un cultivo que está bastante alejado de la realidad en el sentido de que son líneas celulares. Yo voy a alejarme harto, una línea celular que uno compra, está estandarizada y todo. Claro, una línea celular que uno puede escudriñar mecanismos muy importantes.
como para afinar mecanismos, por ejemplo, qué receptor está involucrado, o poder intervenir en esta célula para sobreexpresar alguna función, etcétera. Pero el evento es intermedio, del punto de vista de la complejidad que yo observo en la aorta, está bastante más cercano de la realidad. ¿Te fijas? Entonces, no quiere decir que esto sí y esto no, no, el trabajo es complementario. Y qué mejor explicado en la cadena de investigación y desarrollo de de fármacos. O sea, va desde la molécula, una molécula, después estas moléculas que estuvimos viendo que se llaman líderes, donde uno dice, mira, esta forma, por aquí va la cosa, ya sinteticemos análogo a esto, va de la molécula a allá afuera, digamos, al fármaco que está en venta. Y ese proceso demora más o menos 14 años y tiene un costo aproximado de $1 billón. Entran en promedio 10.000 moléculas a esta cadena, ¿cierto? Que estamos nosotros aquí apuntando a la cadena, la primera cadena, no de síntesis de compuestos. Nosotros en este momento no estamos sintetizando, aunque podríamos hacerlo. A lo mejor podríamos tener una sección del laboratorio nuestra que sintetizan, o un colega que está sintetizando, que sí ocurre. Pero estamos haciendo estos ensayos de actividad, de bioactividad a nivel preclínico, ¿ya? Pero esta cadena dura en promedio 14 años, ¿ya? Y entran 10.000 compuestos y sale uno, ¿ya? Entonces, ahora, en la parte clínica y para ir haciendo asociaciones también y complementando lo que estoy diciendo, bueno, lo vamos a ver a continuación. No creo que lo habíamos visto antes también en alguna clase, pero uno siempre, aunque se repitan las figuras, va aprendiendo algo nuevo. Bueno, este fue realmente un hito el que, eh, digamos, logró Robert Fujicott de la Universidad de la SANY, que es de las New York State University, es la Universidad del Estado de Nueva York. Logró esta hazaña con un modelo muy simple, pero tremendamente potente, ¿cierto? Y posteriormente, ya, ya el año 98, ya, Robert Fujicott, que aparece aquí, recibe junto con otras personas, porque no, como les decía, esta sustancia que se liberaba finalmente era el óxido nítrico. Entonces el óxido nítrico es un radical libre, que tiene un tiempo de vida media de segundos. Era muy difícil, como quien dice, agarrarlo, ¿te fijas? Em, por eso es que tomó tanto tiempo. Y luego se vio que no solamente este óxido nítrico era liberado por el endotelio, sino que es prácticamente un neurotransmisor, un mensajero que está en todo el organismo y no solamente en el ser humano o en la rata, en todos los mamíferos y en las plantas también. O sea, se descubrió un nuevo mensajero, como quien descubre la acetilcolina, la adrenalina, las endorfinas, ¿cierto? O algún otro mediador, como puede ser una hormona. Con con la particularidad del óxido nítrico, que al ser liposoluble, puede cruzar, o sea, las membranas celulares, que es la principal barrera de nuestro organismo lejos. Esto es muy importante que lo metan ahí en sus conexiones neuronales. La principal barrera para que un fármaco llegue a cualquier parte del organismo es la membrana plasmática. Si un fármaco atraviesa la membrana plasmática, va a llegar a cualquier parte, ¿ya? Esa es la principal barrera, ¿ya? Eh, por algo la célula, una célula única tiene una membrana y su composición es tan diferente dentro y de fuera, y eso tiene que ver con el concepto de vida, o sea, es como quien dijera, es como podríamos decir en el caso de un país, ¿cierto? Es como tu frontera, es lo que define tu organismo vivo. Eh, la unidad de vida es la célula, y qué es lo que permite que esa célula tenga podríamos decir, como una identidad propia, la membrana plasmática. Por lo tanto, no es extraño que toda la maquinaria metabólica apunte a mantener una membrana plasmática en buenas condiciones. Si esa membrana plasmática friega, ¿no es cierto?
se comienza a deteriorar, va a empezar a estar esto, otro, y finalmente la célula se va a morir. ¿Ya? Entonces, es un concepto muy importante y que uno tiene que tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando trabaja con células. La importancia de mantener un pH adecuado, la osmolaridad, etcétera, etcétera. O lo que ocurrió con esta preparación que le estoy mostrando, que como es una monocapa, imagínense, no sé, son 10 micrones de una monocapa por dentro de los vasos, como le mostraba con este papel. ¿Ya? Una monocapa que se va deteriorando, ¿ya? Por lo que podríamos decir es el fenómeno más natural de envejecimiento, que son los fenómenos redox, ¿ya? A través de la oxidación de los componentes celulares. Y ahí la importancia de los antioxidantes, ¿cierto? Y la importancia que tiene también, o de alguna manera se explica, no estoy promoviendo el consumo de vino tinto, pero es lo que explica la parte positiva que tiene el vino tinto y no así el blanco. El vino tinto es porque tiene polifenoles, ¿cierto? Y en la medida, y eso explica además los beneficios de la dieta mediterránea, que no es solamente vino tinto, son otros alimentos que proporcionan polifenoles, ¿cierto? Fundamentalmente verduras y frutas, más a lo otro, digamos, más sumado al tema del... Alguien me podría preguntar, a lo mejor dice, bueno, pero ¿y el jugo de uva? Bueno, el problema que el jugo de uva es que tiene el azúcar, si yo estoy hablando de protectores y sustancias que están protegiendo este endotelio, imagínense ustedes sustancias que no lo protegen. La principal es el azúcar. ¿Ya? El azúcar es el principal, la alta glucosa. Y es como nosotros produjimos un modelo que se los voy a mostrar, que es el daño de esa capa con alta glucosa. Entonces la glucosa, la alta glucosa es, consumir alimentos con alta glucosa es el primer enemigo, no significa que no hayan otros enemigos que también los hay, ¿cierto? Pero sin duda que todo lo que estamos viendo hoy día de aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, antes de la pandemia, digamos, que parte, digamos, con mala alimentación y sabemos, ¿no? Sobrepeso, ¿ya? Etcétera, etcétera. Bien, veamos las sustancias vasoactivas. Entonces, esto ya lo habíamos visto solamente para recordar, ¿cierto? Que está en una presentación para recordar cuál es la cadena de, detrás, digamos, de la investigación y desarrollo de fármacos. Hay una primera parte que podríamos decir preclínica, en donde nosotros vamos a apuntar con este trabajo final. Después una parte clínica, que hoy día lo estamos viendo, por ejemplo, con la vacuna, y ya alguna este proceso de aprobación que aparece con de la FDA, que ahora ya es conocida, la Food and Drug Administration. La FDA que revisa, ahora normalmente estas revisiones demoran 1 a 2 años, ¿cierto? Ahora está todo acelerado. ¿Por qué? Porque han habido revisiones al cohete, ¿cierto? Que después, el famoso caso de la talidomida, ¿cierto? Que después de un tiempo, todas estas cosas han ido, estas catástrofes, ¿cierto? Han ido poniendo las reglas al juego. ¿Por qué? Porque después de un tiempo lo consumían las mamás, ¿cierto? Para los mareos típicos del embarazo, y resulta que nacía la guagua sin extremidades. Entonces, eso fue quizás la tragedia más grande que conocía. Justamente del desarrollo de fármacos. O sea, de qué manera un fármaco que uno dice, mira, está seguro y todo, y justo no lo probaste, pasó a humano, pero justo si lo hubieses probado en una especie de animal, por ejemplo, habrías podido tener mayor información. Y resulta que la información aparece y negativa más encima cuando estamos en la fase clínica. Entonces, estos ensayos clínicos son claves. O sea, lo primero que se ve es, en esta fase 1, 2 y 3 clínica, lo primero es la seguridad. Porque qué saco con tener algo que está funcionando y está matando, digamos, ¿no? Primero que se asegura, y la otra, claro, yo tengo indicios de que algo bueno va a producir, digamos. Pero lo primero, digamos, aquí es que se asegura. Después se van agrandando las poblaciones, se van haciendo más heterogéneas, el tema de las razas. Por eso que estas cosas de que se mandan para allá, para China, para Chile, para Brasil y todo, no es que nosotros seamos buenas personas, el laboratorio nos necesita a nosotros. Y normalmente en el desarrollo de fármacos, hoy día estamos en una situación especial, normalmente en el desarrollo de fármacos el laboratorio hace una publicación.
necesito voluntarios y partimos con los voluntarios sanos. Y hay gente que vive de eso, ¿ya? Hasta el punto que tienen que decirle que sabe que usted ya no nos sirve para estudio porque ha servido para tanto estudio. ¿Por qué? Porque se paga muy bien, porque estás exponiendo tu salud, te pagan muy bien, ¿ya? Entonces, cuando estamos poniendo a disposición la población, no están pagando nada, estamos en una situación especial en este momento. Qué es lo que no es muy especial, digamos? Es que el laboratorio que le apunta y todo ya han tenido ganancias tremendas, simplemente anunciando cosas que siendo bien, digamos, responsable, uno diría sí sabe que esta cosa va marchando. Pero decir, mira, nos vamos a vacunar el próximo año, a principio del próximo año nos vamos a vacunar, ¿qué es lo que hace la gente que no tiene el conocimiento que estamos aprendiendo en este ramo? Esa gente va a decir, "Ah, estamos al otro lado ya", pues y viene el relajarse y todo esto, que es lo que hemos estado viendo en todo el mundo, ¿se fijan? Entonces, la forma en cómo uno dice las cosas es muy importante para el público que uno tiene. Ahí se los comentaba en alguna oportunidad que es nuestra pega ahí en el mesón de la farmacia comunitaria. O sea, de qué manera tú a la persona le explicas cómo funciona el medicamento para que tome conciencia. No todos tienen el mismo conocimiento que nosotros. Y como decía antes, que de 10.000 fármacos, uno sale al mercado. Fíjense que en los estados, digamos, en la parte de ensayos clínicos, más o menos en la- de 5 productos que entran, uno sale afuera. Y hay algunos que en periodo de uso ya, porque se sigue informando y todo, y tiene que ser sacado al mercado como lo habrán escuchado ustedes más de alguna vez. Bien. Profe, Eh, sí, uno de esos ejemplos puede ser el Anulet CD, ¿o no? claro, claro. Exactamente, exactamente. Claro, esto no termina, ¿cierto? Por eso que aparece ahí como etapa post-approval. Esa etapa post-approval, ¿cierto? Es la etapa de chequeo, ¿cierto? De lo que está ocurriendo después de que el fármaco está en el mercado. Entonces, ¿quiénes son los que nosotros, el farmacéutico, es parte de eso? Entonces, y eso para entregarle con mayor razón, digamos, la, la metida de pata que tuvimos nosotros y toda esta complicidad, digamos, farmacéutica con las cadenas farmacéuticas, porque eh, finalmente nos contrataban para que fuéramos el contador ingeniero comercial de allá adentro, ¿ya? No, si tú salías al mesón, competías con las personas que recibían la bonificación, o sea, es, digamos, como el peor de los mundos. Cuando lo que uno tiene que estar haciendo es estar en contacto con la gente y decir, mira, ¿y cómo funciona en los países en donde esta cosa está regulada, qué sé yo? En donde el farmacéutico, hay incluso hasta 7 farmacéuticos en una farmacia, porque es el centro principal de salud, podríamos decirlo. O sea, ¿dónde vas tú a consultar primero? Bueno, uno hoy día puede tener un sistema con atención primaria bastante, digamos, potente, pero si tú vas a una farmacia, bueno, un farmacéutico que sí esté en el mesón te va a decir, mira, tengo este problema y todo, entonces te metes, qué sé yo, a Medscape o qué sé yo, y tú informas, está el paciente, qué sé yo, y tú puedes ir a tu registro perfectamente, eso es lo que deberíamos hacer. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con la aorta? Nosotros entramos en lo que es la parte preclínica de estudios en animales. Y acá aparecen dos cosas que podemos hacer, es trabajar con la ratita completa o trabajar, en este caso, con la aorta. Se pueden hacer muchas más cosas sin duda, pero yo lo que estoy diciendo es que si yo voy a probar un compuesto puro, que por algún antecedente alguien puede decir, oye, ¿y esta mezcla de aminoácidos o este aminoácido tendrá algún efecto vasodilatador, qué sé yo? O este extracto de esto otro, ¿ya? O este compuesto que se sintetizó en tal laboratorio tiene una estructura química similar qué sé yo, por decirte, a un nitridipino, ¿ya? Em, que es un bloqueador de canales de calcio. Mm, eh, Sería interesante probarlo ahí. Entonces, bueno, una posibilidad que es bastante cercana digamos, a poner a la ratita ahí, ¿cierto? Y administrarle, es tomar la aorta y ver si
este compuesto solo o el extracto a dosis consecutiva, ¿cierto? Que es lo que estamos aprendiendo. O sea, en definitiva, construir una curva dosis-respuesta, eso es lo que tenemos que construir. Pero construir una curva dosis-respuesta de verdad, no como el 80% de las que se construyen en investigación, de verdad, siguiendo una escala logarítmica, ¿ya? Y eso es lo que le he resaltado y es lo que ustedes están haciendo en el taller 2. Ustedes ven que yo puse, por ejemplo, 10, después no puse 11, 12, puse 10, 100, 1000, 10.000. Y el punto intermedio, extrañamente, es 30 o 3. 10, en realidad es 33, pero pongamos 30. 10, 30, 100. Si estoy en 100 me puedo pegar el salto directo a 1000, pero si quiero un punto intermedio, no es 500, es 300. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esa es una escala logarítmica. Así funciona la escala logarítmica. ¿De acuerdo? Tenemos experiencia nosotros con el pH. El pH 4,5, el pH 4,5, ¿ya? Es un valor que está entre la mitad del 4 y el 5, pero es un valor logarítmico también, ¿ya? Es un valor logarítmico. Cuando tú lo transformas a concentración de protones, se pierde esta relación. O sea, dicho de otra manera, si yo tengo mis datos distribuidos en una curva normal, en una curva normal, en una escala aritmética, y después yo le aplico logaritmo, obviamente que esa curva ya no va a ser una curva normal, se va a ir hacia un lado. ¿Ya? Estos son elementos claves porque estamos identificando parámetros que son tempranos, pero si alguien los toma, porque nosotros hicimos mal los experimentos, los va a tomar y toda la cadena consecutiva que dura años, como decía por ahí, se va a construir sobre un castillo de naipes, ya sobre una base hecha por, digamos, de arena movediza. ¿De acuerdo? Voy a terminar, yo me he ido extendiendo, pero en el fondo lo que estamos conversando, lo que estoy planteando es el fondo del curso, o sea, lo que estamos viendo acá es el fondo del curso, y estos son los conceptos, ¿cierto? Que si uno los aprende como corresponde, tú luego te puedes navegar eh, por, por diferentes técnicas y todo, pero esos conceptos, si los dejas fuera, vas a gastar recursos y vas a propagar errores, ¿cierto? Para los que están leyendo tu investigación. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Determinar los parámetros fundamentales, que es concentración efectiva 50 y respuesta máxima, que es lo que ustedes están viendo en las simulaciones. Ustedes en las simulaciones lo que están viendo en este taller 2 son dos cosas. Están viendo el efecto máximo, que sería el Emax, el equivalente, y determinando en esta curva dosis respuesta, ustedes lo que están haciendo en la curva dosis respuesta están determinando el valor intermedio de la curva dosis respuesta. ¿Ya? El valor intermedio. Y ese valor intermedio es la concentración necesaria para producir un 50% de la respuesta máxima. Entonces, lo obvio primero es decir, bueno, ¿cuál es la respuesta máxima? Primera pregunta, se los plantea, ¿se acuerdan de nuestras clases? ¿Cuánto responde el sistema? ¿Ya? Porque si no sé cuánto responde el sistema, y esto es terrible, porque hay gente que sencillamente pesca y tira un compuesto allí, y después le tira otra dosis, sin siquiera seguir la lógica logarítmica, y está informando cosas que tú no podrías informarlas si no conoces el piso y el techo del fenómeno. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Que alguien me diga que sí, o que alguien me diga que no. ¿Ya? Eso lo he Sí. repetido, sí, lo he repetido antes, eh, pero no basta, y se lo digo porque por la experiencia que uno queda finalmente termina con frustración. Yo como profesor, ¿cierto? Decir, pucha, los conceptos no se manejan. ¿Por qué? Porque no se conversaron lo suficiente. Entonces, en este curso tengo la especial, digamos, disposición, además por todo lo que está ocurriendo, uno se sensibiliza y además la experiencia de tantos años haciendo clases, es decir, mira, tenemos que conversar las cosas
enfocarnos en un modelo que permita poner a prueba estos conceptos y complementarlo con las simulaciones que ustedes tienen ahí específicamente relacionadas con esto. O sea, tenemos que tener una curva dosis respuesta, tenemos que construir, tenemos que construir una curva dosis respuesta en el modelo determinado. Para eso tenemos que determinar primero qué es lo que hace el modelo. Este modelo se contrae en este caso, o sea, tiene contractibilidad, tiene tú puedes medir la contracción, digamos, en este caso se relaja el vaso, o eventualmente tú puedes probar algo que contrae el vaso, las dos cosas. Si quiero probar una sustancia que se relaje, lo que hago es primero precontraerlo, como lo hizo Fulgicott con adrenalina, y después voy agregando dosis consecutivas para que se relaje. Y la respuesta que estoy midiendo es relajación. Y si es contracción, bueno, parto del piso y voy, ¿ya? Pero tengo que determinar cuál es el techo. Y el techo lo determino en el caso de la aorta. Fíjense, y con esto termino por la hora además. El techo lo termino em, induciendo una contracción máxima del vaso. El vaso se contrae en forma máxima, a más no poder. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Activando los sistemas de señalización que permitan justamente que el vaso se contraiga al máximo. Cosa que vamos a ver en la segunda clase, porque vamos a seguir con estas clases, ¿cierto? Ahondando en este modelo, porque vamos a trabajar en torno a este modelo, con las simulaciones, con esta idea, ¿cierto? Que siéntanse libres de decirla ahora, me pueden interrumpir en la próxima clase, ¿cierto? Ya en las clases, no nos vamos a perder clases presenciales, o algunas que por razones X, ¿cierto? Pero esta conversación ya ahora tiene que ser muy, como dicen, en cómplice, digamos, porque estamos en torno a este modelo y estamos afirmando estos conceptos que si no son muchos, extrañamente no son la base de no forman parte de la base de un farmacéutico. ¿Ya? Em, y eso no puede ser, tenemos que remediarlo ahora ya. Dudas, consultas. Entonces, insisto, el trabajo final lo voy a bajar y se va a convertir en un trabajo final aplicado, ya que va a seguir el método científico. Ustedes vayan ya mirando qué cosas podrían evaluar. Si alguno no le viene a la cabeza algo, ¿cierto? Bueno, puede pensar en lo que yo le planteaba antes, a lo mejor, ¿cierto? Lo digo así, lo tiro, digamos, eh, como ejemplo. Cada uno puede decir, "Oye, y el boldo, ¿cierto? Puede ser que sea vasodilatador o la menta, ¿no es cierto? O alguna planta medicinal. Yo tengo varias publicaciones que ustedes la pueden encontrar ahí y además pueden hacer la búsqueda en Medline. Pero un poco lo que hemos hecho en el laboratorio está publicado en la página web de farmacología.cl en publicaciones. Ahí muestra lo que hemos hecho con aorta. Hay revisiones también que les voy a dejar bastante material y también un video de la preparación. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta acá esta clase y vamos a continuar con ir entendiendo un poquitito más este modelo y aplicando estos conceptos que luego los podemos llevar a otros, en general al desarrollo de fármacos, fundamentalmente a los estudios preclínicos, fundamentalmente, porque el tema clínico yo no lo estoy viendo acá, no ha sido el curso diseñado para eso y obviamente que si fuera a futuro una cosa así, tendría invitados médicos que están metidos en eso, ¿cierto? Esto es preclínico, ensayo de laboratorio preclínico. Bien, cuídense todos y van a tener este video hasta ahora, a más tardar mañana. ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión.